el profesor Salvador Rofes Piñol. Él es profesor de la Universidad del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido exdirector de la Escuela Superior de Arte Hispánico Latinoamérica, director del Centro de Promoción del Desarrollo y la Educación, CEPRODE, director de Educación y Cultura Ambiental, además de expositor en diferentes eventos y temáticas relacionadas con lo que vamos a trabajar esta mañana. Entonces damos la bienvenida al profesor Salvador Rofes. Profesor, ¿lo escuchamos? Buenos días con todos, qué gusto estar con ustedes y compartir durante estas 2 horas algunos conceptos y profundizar un poco en lo que propone la carta del Papa Francisco Fratelli Tutti. Si me ¿puedo compartir pantalla? Sí, tiene la opción de poder compartir pantalla, profesor. Adelante. Ok. Bien, Fratelli Tutti, un llamado a la paz social. Es una carta encíclica del Papa Francisco, publicada el 3 de octubre del 2020. En la introducción, yo lo que he hecho es extraer los puntos clave, los puntos más resaltantes, porque leer toda la carta obviamente necesitaríamos mucho más tiempo que el que nos han asignado hoy día. Entonces voy a escoger algunos capítulos y de cada uno de esos capítulos los puntos más resaltantes. Pueden interrumpirme en el momento que crean conveniente para dar algún alcance, algún aporte, hacer alguna pregunta. En la introducción se nos dice, inspirado por San Francisco de Asís, el Papa Francisco nos entrega Fratelli Tutti, una propuesta de una forma de vida con sabor a evangelio que consiste en amar al otro como hermano aunque esté lejos. Es un llamado a ser una fraternidad universal abierta. El Santo Padre anhela que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos formar entre todos un deseo mundial de hermandad. Frente a diversas formas de eliminar o de ignorar a otros, Fratelli Tutti es una invitación a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social. Voy a pasar de frente al capítulo 2. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 es un diagnóstico de la situación infraterna que vivimos actualmente en el mundo. Hay allí una serie de datos, ustedes ya deben haberlo leído o lo pueden leer, donde nos muestra este escenario de dificultad para la fraternidad universal. En el capítulo 2, que titula el Papa Francisco Un extraño en el camino, se basa en la parábola del buen samaritano. En este capítulo, con esa parábola, se nos plantea una cultura diferente que nos orienta a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. En la tradición judía, el imperativo de amar y cuidar al otro parecía restringirse a los miembros de una misma nación. El antiguo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo se entendía ordinariamente como referido a los connacionales, o sea, solamente a los de la nación judía. El Nuevo Testamento se expresa de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados. El llamado es universal y abarca a todos, por su condición humana.
hay una motivación para no excluir al extranjero, sea este migrante, venga de Venezuela o de donde venga, o llegue a Estados Unidos desde Centroamérica, etc. El Nuevo Testamento llama al amor fraterno. Quien no ama a su hermano, dice Jesús, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Al amor no le importa si el herido es de aquí o es de allá, porque el amor rompe las cadenas que nos separan, tiende puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Tiende puentes y una gran familia. El abandonado de la parábola. El samaritano dio su tiempo y fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno. ¿Con quién te identificas? Pregunta cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Hemos crecido en muchos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Vivimos en una sociedad enferma de espaldas al dolor, con un estilo de vida centrado en nuestras propias necesidades. Recuerden que hay lugares donde un muro separa a mansiones de gente con muchos recursos de al frente, al otro lado del muro, situaciones de vida precaria. Y eso se da en Latinoamérica, en muchos países. Nos molesta ver a alguien sufriendo, nos perturba porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Sí, hay algo que tienen un poquito más larguitos. Está cruzando. Profesora Flor Paico, por favor, apagar su Flor, micrófono. apagando micrófono, Flor, se está cruzando. El buen samaritano nos invita a vivir nuestra vocación de ciudadanos de país y del mundo, construyendo vínculos sociales. El buen samaritano refleja que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás y la vida es de encuentro. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos, sean económicos, políticos, sociales e incluso religiosos. Todos los proyectos, ¿no? Es importante ver cómo la exclusión de la persona que sufre. Enfrentamos cada día la opción de ser samaritanos o indiferentes. Y si miramos nuestra historia, todos tenemos algo de herido, de salteador, de indiferente o de buen samaritano. Todos hemos sufrido un asalto, una distorsión, un maltrato, hemos sido heridos. A veces hemos sido nosotros los que hemos herido a otros, físicamente, psicológicamente o ignorando. A veces hemos asumido el rol del samaritano, del sacerdote o del levita, indiferentes que pasaron de largo. O a veces hemos asumido el rol del buen samaritano, atendiendo, buscando cómo tender la mano al necesitado. Hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y se inclinan reconociendo al caído, la dignidad del caído, y las que pasan de largo,
y distraen su mirada acelerando el paso. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál es nuestra actitud más frecuente? Hay varias maneras de pasar de largo. Una es ensimismarse, mirar su propio ombligo, encerrarse uno en sus propias necesidades, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra manera de pasar de largo sería solo mirar hacia afuera, mirar a otro lado, no mirar el problema, no mirar el dolor. Muchos justifican su indiferencia porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de sus intereses. Ignorarlos. Ahora, tengan en cuenta que solo creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Vemos a veces en algunas parroquias grupos de mucha alabanza, de mucho aleluya, de mucho ven Espíritu Santo, pero no hay un correlato social, un interés por ayudar a los demás. Creen equivocadamente que solo alabando a Dios se salvarán. Ya Pablo dijo, la fe sin obras es vana. A veces se da la paradoja de quien no cree, puede ser ateo, puede ser agnóstico, pero vive de acuerdo con la gracia de Dios, ayudando a los demás, abriendo su corazón. Por otro lado está la hipocresía, cuando la impunidad del delito, el uso de las instituciones para provecho personal o corporativo y otros males se unen para descalificarlo todo, sospechar y desconfiar. El engaño de todo está mal, nadie puede arreglarlo. De esta manera se nutre la desesperanza y así las dictaduras invisibles de los intereses ocultos se adueñan de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Es la base para las dictaduras. En la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado, bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo. Se lo televisa en directo. Incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Qué fácil es mostrar en las pantallas las desgracias, la pobreza, los problemas que hay a veces en algunos lugares del cinturón circundante de Lima, pero no hay un compromiso, no hay un buscar cómo solucionar esas situaciones. Recomenzar, nos dice Fratelli Tutti, seamos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Vayamos a la búsqueda de estas poblaciones que están con problemas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra fraternidad, de ser buenos samaritanos, que carguemos sobre nosotros el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. La interpelación del forastero. Jesús dice, fui forastero y me recibieron. Decía estas palabras porque tenía un corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás, sin importarle dónde han nacido o de dónde vienen. Las palabras de Jesús tienen una dimensión trascendente, reconocer a Cristo en cada hermano abandonado
o excluido. Quien cree, reconoce a Dios que ama a cada ser humano con el amor infinito y que con ello se confiere una dignidad infinita. Cristo derramó su sangre por todos y cada uno. Nadie queda fuera de su amor universal. El Papa Francisco nos recuerda, es importante que la catequesis y la predicación, tarea de ustedes, incluya el sentido social de la existencia, la fraterna espiritualidad, la dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Bien, quisiera invitarles a una reflexión, a que compartamos una reflexión con esta pregunta. ¿De qué maneras podemos motivar a nuestros educandos para que adopten con actos concretos la actitud del buen samaritano? Abran sus micrófonos y espontáneamente den su opinión durante unos minutos para después proseguir. ¿De qué manera podemos motivar a nuestros educandos para que adopten concretamente la actitud del buen samaritano? A ver, ¿quién quiere dar el play de honor? Buenos días. Adelante, Jesús, adelante. Sí, le estoy escuchando muy atentamente y de verdad que es algo que yo también me pregunto, ¿no? Porque esto, el Papa Francisco siempre remarca que pues esa fraternidad entre, más que todo entre hermanos, ¿no? También el primer acto de indiferencia o de violencia, que es lo contrario a la hermandad, a la fraternidad, lo vemos en Caín y Abel, dice, ¿no? Y pues hoy en día también hay muchos Caínes y también Abel, pero acá centrarnos exclusivamente en nuestros estudiantes, ¿de qué manera podemos motivar a nuestros educandos para que ayuden con actos concretos la acción del buen samaritano? Yo creo que es en las aulas, ¿no? En el mismo colegio, en las aulas, porque vemos muchos actos de violencia entre ellos, ¿no? Entre los mismos estudiantes, o también en sus familias, ¿no? Porque todo brota del ser, ¿no? Del ser interior que uno tiene, ¿no? Para el buen trato. O sea, a veces aflora lo que llevamos dentro, ¿no? Hay muchísimas heridas que a veces los impulsan o nos impulsan a eso, ¿no? A ser a no ser fraternos, a no dar amor o fraternidad o cariño a los demás, ¿no? Entonces aquí también con acciones concretas, ¿no? O sea, a través de proyectos con acciones concretas pero reales, ¿no? Por ejemplo, en el aula trabajamos, bueno, yo le pongo, una de los que yo he trabajado últimamente es en lo que es el compartir, ¿no? El compartir, de repente hacemos una celebración, en este caso de la Biblia, ¿no? Donde hay muchos, exclusivamente es del buen samaritano. El buen samaritano y pues donde ellos participan, ¿no? Participan con acciones concretas. ¿Cómo pueden hacer posible esos actos, ese acto que tuvo el buen samaritano? O sea, y ellos, da gusto cuando ellos, analizan, reflexionan, pero no se quedan simplemente en el sentimiento, ¿no? Sino que lo ponen en acción. En este caso, cuando se ayudan mutuamente, cuando se acompañan, ¿no? O también cuando comparten en la hora de recreo. Pero también aquí hay algo más, que también hay que trabajar con las familias, ¿no? Hay que trabajar con las familias para poder ayudarles a ellos también, porque muchas veces vemos en el lado estudiantil, pero no vemos la raíz, ¿no? Porque viene de una raíz no ser fraternos, no ser hermanos. Gracias. Gracias, Jesús. Quisiéramos escuchar la opinión de Luz Ortiz, que pidió la palabra. Adelante. Buenos días con todos. Bueno, en este accionar de la conducta quizás de nuestros estudiantes, la acción concreta que yo haría es en cuando, por ejemplo, yo los propuse que ellos
hagan una actuación, ¿no? Del buen samaritano ciertamente en aula. Y entonces hacer esa actuación, ellos mismos expresaban sus actitudes, sus mismas palabras de cómo ayudar y pues lo hacían actualizado, ¿no? En ese tiempo quizás no había ni celular ni nada, entonces, pero ellos ahora en la actualidad que está bastante las redes, ¿no? De qué manera ayudar, por ejemplo, ellos buscaban, de hacer llamadas quizás a centros de apoyo, a centros de ayuda, y ellos mismos también, se manifestaban y colaboraban, ¿no? Con aquellos que necesitaban. Y pues en la escenificación en el teatro dentro del aula es muy bueno porque lo vas conociendo también ahí a los jóvenes, a los chicos en la manera de cómo se expresan y cómo son creativos en realidad para, para cooperar esas actitudes que quizás nos falta de ser buenos samaritanos. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. También escuchamos a Valentín Guamancha. Sí, muy buenos días. Quiero compartir la experiencia que los estudiantes del Hermann Bus de la Guerra, del colegio donde trabajo, pues realizan, ¿no? En primer lugar, hay dos maneras que ellos se realizan. La primera es en el trabajo eh, de la pastoral educativa, donde un equipo de jóvenes ayudan pues en las jornadas que hay, ¿no? Comparten ahí con sus compañeros de otros grados las necesidades que hay dentro de la jornada. La otra es dentro de la campaña que hacemos cada año, los alumnos de quinto año preparan pues las famosas canastas navideñas y los llevamos a la gente más necesitada y lugares que ni siquiera ellos conocen. Esa es una manera. Y la otra es que de primero a cuarto año hacen una campaña de recolección de víveres y se los entregamos pues al sacerdote de nuestra parroquia para sus obras misionales. Esas son las dos maneras que nosotros practicamos la actitud del buen samaritano. Gracias. Gracias también. Y por último escuchamos a Esteban Gutiérrez. Muy buenos días. Yo creo que un tema concreto sería, como dice la colega anterior, en el aula. Y, por ejemplo, cosas muy cotidianas. El bullying es una realidad en los colegios, ¿no? Entonces, desde mi fuero, les he animado y creo que he visto sí, casos, ¿no? Muy concretos en que ya no son indiferentes a esa realidad. Si ven que se está produciendo un hecho concreto, procuran defender, solucionar esa realidad entre sus compañeros, ¿no? Otra cosa, una cosa muy cotidiana, ¿no? Como el colegio no da ciertos materiales, a veces tienen que sacar copias de algunas fichas de aprendizaje para ir a construir, ¿no? Dentro de la sesión de clase, ¿no? Trabajar en ello y ellos se prestan y sobre todo a algún chico que sabe que tiene alguna dificultad económica, porque yo trabajo en una zona rural urbana, hay chicos que trabajan en la zona urbanizada, pero otros chicos que trabajan viven en las laderas de los cerros. Entonces algunos chicos tienen realmente ciertas precariedades serias económicamente hablando. Y entre ellos se ayudan. Dicen, no, profesor, yo pago la copia de él, ¿no? O como me comentan, profesor, tienen un problema muy familiares muy serios, mi compañera, cree que pueda, la delegada, ¿no? Cree que pueda ayudarla, darle una oportunidad, porque no está viniendo a clase no porque no quiera, sino porque tiene problemas en casa, ¿no? Su papá se ha separado con su mamá. Y esos pequeños gestos que yo veo en el aula me conmueven mucho, ¿no? Como que están aprendiendo a no ser indiferentes a la realidad del otro. Y también en noviembre vamos a tener una actividad, vamos a ir al Hogar San Camilo para que puedan sensibilizarse frente al dolor, ¿no? Sobre todo en caso de los enfermos con VIH. Gracias, Esteban. Bien, creo que podemos, Maestro Salvador, ¿sí? algo que me olvidaba también, quería agregar lo que me ha ayudado muchísimo a mí también en el colegio ha sido que un aula, por ejemplo, los chiquitos de segundo, los estudiantes, han recreado esta historia de buen samaritano con unas historias reales que ellos viven en el día a día, ¿no? Y de verdad que ha sido para mí de verdad a mí me he sentido muy, como que me ha ayudado pues, sinceramente a mí, ¿no? Porque había unos hechos, unas historias que ellos han recreado de esta parábola que se vive en el día a día, ¿no? Y pues ha sacado muy buenas enseñanzas que digamos así
para tomarlos en el día a día en nuestra vida, ¿no? Pero a mí también me ayudaban mucho sus historias de los estudiantes, ¿no? Eso quería aportar, gracias. Ya, gracias. Vamos a escuchar a Elizabeth Cubas y a Sandro Lavado y ahí seguiremos con la exposición. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes, estimados colegas. Sí, bueno, en mi opinión, el ejemplo que debemos dar y en un hecho concreto es la actitud de nosotros, los mismos docentes, ¿no? Hablamos de un buen samaritano y muchas veces en los centros educativos no hay un buen trato entre colegas. Entonces, partimos de nosotros como personas que somos, que tenemos las dificultades, pero también tenemos nuestras fortalezas, pero como docentes a veces no se refleja esto, este apoyo del buen samaritano. Un hecho concreto es la actitud de los docentes. Tenemos que estar aperturados a la escucha. Sabemos que los estudiantes vienen de 2 años de encierro por el problema de la pandemia. Hay muchos que han salido resilientes, pero también hay muchos que han venido con la dificultad porque han perdido familias, se han separado los padres, los hogares disfuncionales, y ellos necesitan bastante cariño, autoestima y acogimiento, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, como profesores que somos y tenemos la vocación, tenemos que saber llegar a ellos, así como las enseñanzas de Jesús. No estamos solo para juzgar, sino para saber escuchar. Entonces ellos vienen cargados de muchos problemas, ya sean económicos, sociales, familiares, problemas de autoestima. Ya estamos, creo que hay muchos estudiantes y no sé si les pasa a algunos colegas, pero siguen usando las mascarillas, ¿no? De repente el temor, la inseguridad de mostrar su rostro. Entonces ellos necesitan bastante afecto, cariño y sobre todo ser asertivos con ellos, ¿no? Estar aperturados a la escucha. Y bueno, también pedirles a ellos de esa misma manera, nosotros demostrando esa actitud, que ellos también sepan escuchar a sus compañeros, de repente tienen más confianza y se cuentan los problemas y así pueda llegar al profesor, al director, al tutor, ¿no? Pero yo particularmente pienso que debería darse entre colegas para demostrar esto, porque a veces hablamos hasta en tutoría de un buen trato y no hay un buen trato entre colegas. Gracias. Gracias. Y por último, escuchamos a Sandro Lavado y ahí terminamos este compartir. Adelante, Sandro. Buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí, adelante. Adelante, Sandro. Buenas. Quería compartir dentro del aula suceden situaciones de alumnos que vienen de la sierra y son de una manera mal vista por los propios alumnos, un poco que lo discriminan, lo tienen de lado, lo hacen indiferente, como esta parábola, ¿no? Del buen samaritano que muchas veces pasó un sacerdote, pasó y le dice, y etcétera. Lo miramos indiferentes y la verdad es una situación que me ha tocado vivir y darles un mensaje que hasta qué punto es bueno o malo las actitudes de aquellos que miran al prójimo, de la cultura o del lugar de donde vienen. Y la verdad, hemos recapacitado bastante y les he hecho ver de cómo te sentirías tú si te hicieran esto al lugar donde vayas, ¿no? Y la verdad, dentro del aula hay mucho que trabajar y la verdad trae un mensaje grande cuando el profesor se compromete y es el ejemplo del salón y de la misma institución. Como la colega hablaba anteriormente, a veces hay problemas entre colegas, pero creo que el profesor de religión es una referencia de imagen dentro de la institución, del cual su actitud debe de repente corregir a los demás en cuanto podemos relacionarnos de la mejor manera. Eso es lo que quería compartir, hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, en resumen, entonces, este compartir que hemos logrado establecer, nos hablaban de fomentar la fraternidad en las aulas, entre los alumnos y con sus familias,
Después han hablado de la eficacia del sociodrama para graficar en escena la violencia y ver la respuesta del buen samaritano. Nos han hablado también de las campañas navideñas, de recolectar víveres, de hacer la recolección de víveres, y esto como un ejemplo del buen samaritano. Nos han hablado también del bullying y cómo superarlo con esos préstamos de cuadernos, de copias para los alumnos de familias más precarias. También nos han hablado de la actitud del docente, que tendría que ser de ejemplo, ¿no? Favorecer una actitud favorable a la escucha. Y por último nos hablaban de ciertas restricciones, cierta indiferencia ante alumnos provenientes de provincias o de la sierra, ¿no? Bien, creo que tenemos ya un buen repertorio de ejemplos a poder adoptar y seguir en nuestra labor docente. Pasamos ahora al capítulo 5, que nos habla justamente de la mejor política. Yo después voy a facilitar el PowerPoint completo de todos los capítulos, pero como el tiempo es limitado, he escogido algunos capítulos que me parecen más significativos para la tarea docente de ustedes. Bien, debemos reconocer la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación, pero también para el diálogo. Es el popularismo indicado por Francisco, que se contrapone al populismo que instrumentaliza el concepto pueblo para su propio servicio, fomentando el egoísmo para aumentar la popularidad y el poder de algunos. La mejor política es la que tutela el trabajo, que es una dimensión irrenunciable de la vida social, y trata de asegurar que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. En el mundo moderno se está dando una gran escasez de puestos de trabajo. Hay mucho desocupado. El índice de desocupación se está incrementando. Sin embargo, la mejor política, nuestros políticos, que en lugar de estar buscando cómo engrosar su bolsillo, deberían estar buscando el bien común, y una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo para asegurar que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades. La mejor ayuda a un pobre no es solo el dinero, porque es un remedio temporal, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Muchas familias precarias tienen esa situación porque no hay trabajo, no consiguen trabajo. O los trabajos que hacen de vendedores ambulantes o de cargadores en los mercados no son suficientes para salir de la pobreza. Entonces, la mejor ayuda a un pobre es a través de crear puestos de trabajo. La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza es promover a los pobres desde la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad, como han mencionado algunos de los que han intervenido, la solidaridad pues en la canasta navideña, en capitalizar productos que después pueden ser derivados a comunidades más necesitadas, y la subsidiariedad cuando hay algún problema grave,
como trastornos climáticos, inundaciones, terremotos, y ahí la subsidiariedad es asumida por la Cruz Roja, por Cáritas, por parroquias, etcétera, ¿no? El Estado es quien debería resolver, pero no se da abasto, y no se da abasto sobre todo porque hay mucha corrupción, hay mucho tramitarismo, ¿no? Entonces ahí sí, subsidiariamente entra la Cruz Roja, Cáritas, etcétera. Es tarea de la política encontrar una solución a todo lo que atente contra los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, la exclusión social. La mencionaba uno de los que intervino. Excluyen a los provenientes de provincias o de la sierra. ¿Qué hacemos frente a esa situación? El tráfico de órganos, de tejidos, de armas, de drogas, el tráfico de personas. Esto atenta contra los derechos humanos fundamentales y la tarea de la política es encontrarle solución. La explotación sexual de mujeres, de niñas, de niños. El trabajo esclavo de personas que reciben sueldos miserables. Ahí cabe mencionar que a veces algunos empresarios prefieren contratar a migrantes y les pagan miseria. Esos migrantes están necesitados que aceptan lo que sea, pero ahí hay una especie de trabajo esclavo. A veces el trabajo esclavo es de niños y eso sí es brutalmente lamentable. El terrorismo atenta contra los derechos humanos fundamentales y el crimen organizado, la corrupción. Todo esto, la política debería enfrentarlo, en lugar de estar distraídos en estos pleitos que a veces escuchamos y que nos dan mucha tristeza. Fuerte es el llamamiento del Papa a eliminar definitivamente el tráfico, que es la vergüenza para la humanidad, y el hambre, que es criminal, porque la alimentación es un derecho inalienable. Dice el Papa Francisco, violentamente lo dice, porque estas dos cosas realmente hunden a la humanidad. Es necesario fomentar no solo una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Todo esto no se conseguirá sin un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida, porque la propaganda política y los medios y los constructores de opinión pública, los líderes de comunicación, persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Para dar calidad a las relaciones humanas, se precisa la tarea educativa en la que ustedes están involucrados, el desarrollo de hábitos solidarios que deben fomentar en sus alumnos, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente y la hondura espiritual. No digo hondura religiosa, sino espiritual, cualquiera que sea la religión.
El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El neoliberalismo propone el mágico derrame o goteo como único camino para resolver los problemas sociales. El supuesto derrame no resuelve la inequidad, sino que es una forma de violencia que amenaza el tejido social. Es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Porque resulta que actualmente las grandes corporaciones, las empresas multinacionales, están sustituyendo gran cantidad de trabajadores por robots. La robótica, la IA, la inteligencia artificial, que borra de un plumazo cantidades de 20, 40, 60 trabajadores sustituidos por una máquina. En países del tercer mundo esto es inaceptable, cuando en realidad nuestros políticos deberían buscar la manera de fomentar empresas que generen puestos de trabajo, proyectos agrícolas, proyectos industriales que generen puestos de trabajo, que es la única solución de salir del bolsón de la pobreza. Los obispos de Portugal afirman: la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Sin embargo, pensar en eso no ayuda a los fines electorales, ¿no es cierto? Cuando escuchamos las campañas electorales, escuchamos promesas fabulosas que después quedan en nada, ¿no? Cuando ya están en su curul, solo piensan en llenar el bolsillo. Me dirán que estoy generalizando. Puede haber algunas excepciones, pero ya sabemos que la regla general es esa. Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política, de la que el Papa Francisco habla con bastante frecuencia. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. Mientras que la caridad política construye un puente y eso es caridad para todos. Vayan entendiendo la diferencia entre una caridad individual y una caridad política que abarca a todos, que busca el bien común. Si alguien ayuda a otro con comida, es auténtica caridad, no lo negamos. Ustedes han hablado de campañas navideñas, de juntar víveres para comunidades precarias. Está bien, esto es auténtica caridad. Pero el político lo que hace es crear fuentes de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política, generar fuentes de trabajo.
Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, y eso está muy bien, lo aplaudimos. Pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y justicia para todos, como ya dijimos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. ¿Qué nos dice? Siempre termino con algún dicho concreto del Papa Francisco. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Profesor, disculpe, no está compartiendo. ¿Qué pasó? Se Hace quedaron los rato, obispos de Portugal que afirman. a ver, qué raro. Voy a salir y voy a entrar de nuevo a ver, Puedes cerrar la diapositiva y volverla a abrir porque se ha quedado congelada la pantalla. ya, voy a entrar de nuevo. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ok. Sí se ve, profesor. Una vez más convoco, dice el Papa Francisco, a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. A ver, ahora volvemos a un momento de intercambio con esta pregunta. ¿Cómo podemos suplir la ausencia de educación cívica en los programas de educación estatal en nuestra labor docente? ¿Cómo podemos suplir la ausencia de educación cívica en nuestra labor docente? Pueden pedir la palabra, pueden abrir micrófono los que deseen contestar. ¿Cómo podemos suplir la ausencia de educación cívica que lleva a todo lo que acabamos de escuchar de la Fratelli Tutti en nuestra labor docente? Buen día, le habla el profesor Luis Ayala. No sé si me escuchan. Adelante, adelante Luis, sí. Sí, bueno, yo creo que el trabajo de la identidad de los estudiantes con su país y también con su, de repente, distrito y escuela es muy importante y relevante para que podamos cambiar esta situación, ¿no? Porque a veces los estudiantes están un poco ajenos a esta realidad, ya no miran noticias, ya no se informan, son un poco egocéntricos y están ensimismados en sus propios intereses. Entonces la escuela debe generar espacios de identificación, ¿no? Sobre su cultura, sobre el amor a la patria, no solamente a los símbolos, sino también a las tradiciones que tenemos. Y no solo tradiciones cívicas, sino también tenemos tradiciones religiosas que conllevan a que ellos tengan, de cierta manera, un espíritu más patriótico y más identificado con su contexto, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias, Luis. Muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo? ¿Cómo podemos suplir la ausencia de educación cívica en nuestra labor docente como profesores de religión? ¿Puedo participar? No me acuerdo. Adelante, adelante, Villalobos Massini. Sí, bien, buenas tardes con todos. En algunos colegios sí se hace de alguna forma todavía formación y a través de la formación se hace recordar los momentos cívicos, también religiosos, y ahí estamos el área de educación religiosa. Y luego las diferentes actividades que hace el colegio, busca siempre sacar provecho, por ejemplo, esta hora del medio ambiente, el cuidado también, la responsabilidad de cada estudiante, ¿no? Y bueno, ¿no? Y la parte cívica y religiosa no se deja de lado, ¿no? Hace poco ha habido un evento literario y han hecho teatro
comunicación y en arte, y han escenificado varias actividades sin incluir al área de religión, porque solamente era arte, comunicación. Y bueno, han trabajado varios de los chicos sobre, por ejemplo, su cuidado de ellos con respecto a la anemia, con respecto al mismo cuidado que salen después de la pandemia, etcétera. Entonces, sí, de alguna forma, las diferentes áreas se está buscando eso, ¿no? Aparte del bullying y aparte de las diferentes actividades, como dijeron los demás colegas, que están los chicos ensimismados, pero sí cuando les hacemos notar algunas situaciones que deben ellos comprometerse, sí lo hacen de a poquito, de repente no mucho, pero sí lo hacen. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Esteban Gutiérrez pidió la palabra. Profesor, por ejemplo, en julio he trabajado con los chicos de tercero en base a un pequeño artículo de José Antonio Benito Rodríguez sobre la espiritualidad de los personajes de la gesta de la independencia, como San Martín y entre otros. Y ahí hemos tocado el tema cívico-patriótico, ¿no? Cómo el lado espiritual de grandes personajes de la historia los ha ayudado a esa misión, ¿no? También, por ejemplo, ahora en este mes de septiembre, vamos a involucrar la sesión de alguna otra manera el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero no solamente a través de las plantas, sino, por ejemplo, el tener, digamos, empatía con el otro, por ejemplo, en las áreas comunes, como en el aula, ¿no? En la calle, y cómo ellos también trabajar de esa manera, lado cívico, ¿no? Ciudadano, ¿no? Y entre otros, siempre de otra manera, como decía la colega anterior, está involucrado de una manera transversal el curso de religión con otras áreas, ¿no? Como DPCC y entre otros. Muy bien, muchas gracias. Mostacero Chuquirunta, por favor, adelante. Sí, buenos días, profesor, buenos días con todos los colegas. Mi participación iba en el sentido de que me pongo a pensar ahorita también en lo que es la unión entre la ciencia y la fe, ¿no? Y un poco la educación cívica con la educación religiosa. Un poco lo confronto así, porque existía antes, pues, en el pensamiento del hombre diciendo que la ciencia no se puede unir con la fe. Y a veces también tenemos algunos profesores que también dicen que la cívica no se puede unir con la religión. Y yo creo que no, que esto sí es trascendental, que la religión es transversal a todas las áreas. Debemos trabajar, incluido en nuestro proyecto, con todas las áreas, porque en todas las áreas se tiene que relevar el aspecto espiritual de la persona, porque si se deja solo en idea Dios, eso es una ideología, y nuestra religión no es una ideología. Se tiene que hacer sentir a la persona, se tiene que ver el realce de formar el espíritu de la persona. Entonces, yo creo que trabajar la religión con la cívica es algo fundamental y se tiene que trabajar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, escuchamos a Berenguel Guaita. Adelante. Gracias. Quería compartir que una de las estrategias que tenemos que mirar es el mismo esquema de la metodología de educación religiosa. Es muy importante trabajar el ver desde la realidad en que se encuentran los estudiantes, para que ellos puedan mirar, contextualizar cuál es la situación en que estamos, no solamente en las situaciones políticas, económicas, en la ausencia de fraternidad, que estamos trabajando con ese documento, sino también mirar, ¿no? Cómo ellos están dentro de grupos sociales en que tienen una participación activa e importante. Entonces, en ese sentido, en la parte del ver es muy fundamental. Y en la parte del ver, trabajamos nosotros como educación religiosa la dignidad de la persona humana, ¿no? Sus derechos, los valores que tenemos trabajamos dentro de lo que es doctrina social, la búsqueda del bien común, la subsidiariedad, todos estos aspectos del respeto mismo de la dignidad, la solidaridad, son valores que nosotros dentro de la educación cívica también contribuyen a elevar ese nivel de fraternidad que debemos tener.
Ya lo iluminamos nosotros con la segunda parte, que es el juzgar, y tomamos elementos que debemos orientarlos. Cuando se orienta solamente los compromisos ya en el actual, aspectos de oración, lo cual no está mal, porque fortalece la espiritualidad y esta conexión importante con el Señor, pero también debemos, pienso yo, y creo que lo estoy logrando por lo menos en acciones concretas de colaboración entre los alumnos, los compromisos que hacen, por ejemplo, dentro del contexto en que ellos están en la escuela, cómo ellos podrían contribuir, ¿no? En gestos de solidaridad, de fraternidad, y que no solamente vamos a enfocar las obras materiales de caridad, sino también las espirituales, porque un alumno me dice, yo no puedo porque no tengo dinero, pero tú sabes matemáticas y podrías ayudar a otros, ¿no? La manera misma de contribuir en una convivencia pacífica, en una convivencia que ayude al crecimiento de las demás personas, también es ayuda. Entonces, creo yo que si lo hacemos, si trabajamos este esquema de educación religiosa, profundizando bien el ver, encarnarlos a la realidad en que ellos viven, tanto familiar, porque la religión o la espiritualidad religiosa no solo se vive reflexionando, sino dentro, como lo plantea esta metodología, dentro de un contexto concreto y de una acción que a partir de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia nos debe llevar a un cambio dentro del contexto en que estamos y aprovechar el cambio dentro de nuestra familia. Yo sí creo que a través de educación religiosa, porque yo lo experimento así, especialmente con quinto año, que tengo este año los grados, que sí se puede hacer. Gracias. Muchas gracias. Y por último, escuchamos a Berenguel Guaita. Yo soy Berenguel, acabo de participar, gracias. Ah, ya, muchas gracias. Elizabeth Cubas, que quiere intervenir de nuevo. Y buenas tardes, estimados colegas, profesor. Sí, también comparto la idea de la colega que me antecedió, sí, cómo podemos suplir la ausencia de educación cívica en nuestra labor docente. Creo que directamente lo podríamos relacionar con el área de educación religiosa, ya que en nuestra formación de educación religiosa, nuestros estudiantes podemos tocar muchos puntos de los documentos sociales de la Iglesia, partiendo de que la educación cívica es el estudio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en una sociedad. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos? El bien común de todos. Tenemos muchas enseñanzas, muchas encíclicas, documentos de la Iglesia, tales como lo que está exponiéndonos usted, profesor, muy interesante en el Fratelli Tutti, donde nos habla sobre la fraternidad y la amistad social. Tenemos el documento social de la Iglesia, también la Redum Novarum, donde se preocupa por las horas laborales de nuestro pueblo, de las personas. Tenemos el Evangelio Gaudium también, donde nos habla la alegría del misionero, el que nos resalta ahí que tenemos que primerear, involucrarnos, acompañar, fructificar y festejar. Tenemos la Laudato Si, que se preocupa del problema de la ecología integral, donde también nos habla de un problema social, ecológico, político, económico y muy importante, la verdad. Tenemos también el Fratelli Tutti, tenemos donde nos habla sobre las familias, lo que viene a ser hay un documento que ya se me fue, del Papa Francisco también, sobre la fraternidad en las familias, que es bueno, tenemos muchos documentos de la Iglesia que nosotros podemos coger, recurrir a ellos para poderles enseñar a nuestros estudiantes, ya que tenemos que buscar el bien común y partiendo sobre todo de las enseñanzas de Jesús en su Evangelio. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y por último, antes de continuar, escuchamos a Eder Obregón. Gerardo Vega Mata. Vega Mata. Sí, maestro, muy buenos días, compañeros, igualmente. Si vamos a la pregunta, directamente el área de educación religiosa aporta, ¿no? Desde el enfoque comunitario, buscando la convivencia humana a través de los distintos valores y principios. De la misma forma, también cuando abordamos la segunda competencia, en sus capacidades, donde
buscamos de contribuir, ¿no? Lo que es la transformación del entorno y la actuación coherente según los principios morales que cada persona debe poseer. Entonces, ahí encontramos claramente que hay un trabajo ya interrelacionado con lo que es la educación cívica en el cumplimiento de los deberes, tanto de la casa, del estudiante, del colegio, como también en la sociedad misma. Entonces, inherentemente, la educación cívica está, ¿no?, ligado a nuestro trabajo religioso como docentes del área. Y qué mejor pues cuando tratamos de encaminar al estudiante bajo esa trilogía, ¿no? Buen hijo, buen estudiante y buen cristiano. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A ver, resumiendo, nos han dicho identidad, fomentar la identidad con el país, con las costumbres, con las tradiciones culturales, religiosas, folclóricas, ¿no? Para superar el egocentrismo. Nos han hablado de la formación, el medio ambiente, la formación cívica religiosa, el compromiso. También nos han hablado de resaltar los personajes históricos y el cuidado del medio ambiente nuevamente. También nos han dicho de superar esa separación entre ciencia y fe. La religión es transversal a todas las áreas. La metodología de la formación o del área religiosa, el ver, juzgar y actuar. El Papa Francisco le ha añadido un cuarto elemento, no sé si ustedes están enterados: ver, juzgar, actuar y celebrar. O sea, ver la situación, juzgar qué es lo que está pasando y actuar para superar, pero además una celebración al final, ¿no? Después nos han dicho de acudir a los documentos sociales de la Iglesia para fomentar, pues, lo que cada uno de esos documentos le pone énfasis. Y por último nos han hablado de la convivencia y que las competencias del área sí inciden en esta formación. Espero no aburrirles mucho, les voy a contar una anécdota graciosa, un chiste, ¿ya? Para que se sonrían un poco, porque cuando uno sonríe genera endorfinas y está listo para recibir otra dosis de la exposición. A ver si encuentro, acá está. Vamos a ver. Estaba el padre Gregorio, personaje de chistes, supervisando a un catequista nuevo que explicaba el Evangelio a sus alumnos que preparaba para la primera comunión. En un momento, el catequista les dice: y Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó. El padre Gregorio, horrorizado, le dice: anduvo, idiota. Bueno, dijo el catequista, anduvo un poco idiota al principio, pero luego ya andó normal. Bien, este es para que se sonrían un poco y generen endorfinas. Ya les voy a dar otro alcance. La herencia. Resulta que había un viejito que estaba ya tan anciano que se sentía próximo a sus últimos días. Y entonces decidió escribir su testamento, lo escribió de puño y letra. Se llama testamento hológrafo. Lo metió en un sobre manila y se lo dio a un notario. Hizo saber que ese notario tenía su última voluntad. Por los cambios climáticos se enfermó, se agravó, tuvieron que hospitalizarlo y a las 2 semanas falleció. Lo velaron y al día siguiente lo llevaron a enterrar. Una vez enterrado, desde el cementerio, todo el mundo corriendo donde el notario. Se identifican, el notario abre el sobre y se encuentran con el siguiente mensaje.
Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para la parroquia, todo lo dicho es mi deseo. El viejito estaba tan viejito que se olvidó de poner los signos de puntuación y empezaron las interpretaciones. El primero en interpretar fue el sobrino Juan, que vivía con el difunto. Yo vivía con él y sé cómo hay que leer esto. Hay que leerlo de la siguiente manera. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, coma, no a mi hermano Luis, punto. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto, nunca de ningún modo para la parroquia, punto, todo lo dicho es mi deseo. Heredero universal, Juan, el cual se frotaba las manos, dijo, todo para mí. Enseguida vino Luis y le dijo, no te equivocas, yo he hablado con mi hermano en el hospital antes de que falleciera. Esto hay que leerlo así. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, 2 puntos. A mi hermano Luis, punto. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para la parroquia, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Heredero universal Luis. Por supuesto, Juan no atracó. La discusión fue acalorada. Los gritos eran tan fuertes que llegaron hasta la casa del frente, donde ¿quién vivía? El sastre. Este entró y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué gritan? No, que yo, que tú. Los dos gritando y los dos peleando por la interpretación de cada uno. Ya, yo soy persona neutral, dijo el sastre. A ver, denme el testamento. Lo leyó y finalmente interpretó de la siguiente manera. Interpretación del sastre. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, punto. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás, punto. Se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para la parroquia, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Heredero universal, el sastrecillo valiente. Por supuesto, ni Juan ni Luis atracaron. La discusión ahora fue a 3 bandas. Los gritos eran tan morrocotudos que llegaban hasta la calle justo cuando ¿quién pasaba? El párroco. Al escuchar los gritos entró y no lo puedo creer, se escandalizó, no lo puedo creer. Acabamos de enterrar al viejito, él venía de echar agua bendita en la tumba del difunto y ustedes ya están peleando, por favor. Recuerden que el difunto era tan piadoso, era tan devoto, era de la cofradía de la mirada de Jesús a Pedro en el huerto de los olivos. Se fiaron del padrecito y miren cómo interpretó. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco, jamás, punto. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo, punto. Para la parroquia, todo, punto. Lo dicho es mi deseo. Heredero universal, la parroquia. Por supuesto, ni Juan, ni Luis, ni el sastre atracaron. La discusión fue a 4 bandas. Ahora sí, los gritos eran tan escandalosos y duraban tanto que tuvo que venir la autoridad. Y vino el juez de paz. Pidió el testamento, lo leyó 3, 4, 7 veces y finalmente dictó sentencia sin lugar a reclamos. La interpretación del juez, abogado, claro. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, punto. A mi hermano Luis tampoco, punto. Jamás se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para la parroquia, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Lamento informarles, dijo el juez, que el difunto no ha declarado herederos, así que la plata para el juzgado, y se la llevó. Bien, abogado nunca pierde. Bueno, vamos a retomar ahora nuestra exposición. Vamos a pasar al capítulo 7, Caminos de Reencuentro. Vamos a ver el tiempo que nos queda, cuánto más podemos avanzar, ¿ya? En muchos lugares del mundo faltan caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. El proceso de paz es un compromiso constante. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común.
La verdad, la reconciliación y la misericordia son esenciales para construir la paz. La verdad no conduce a la venganza, sino a la reconciliación y al perdón. Yo recuerdo en mi juventud, yo he nacido en Barcelona, España, aunque ya tengo 60 años viviendo en el Perú, y recuerdo en mi juventud que había, después de la Guerra Civil Española, donde murió hubo 1 millón de muertos, había un pacto de silencio, lo cual quiere decir que nadie hablaba de la guerra civil, nadie hablaba de quién mató más, quién mató menos, y cómo Franco, el dictador que estuvo tantos años gobernando España, siguió eliminando a todos los que se le oponían. Ese pacto de silencio fue un gran error histórico. Hasta ahora siguen descubriendo fosas comunes de las víctimas de la guerra civil y recién se está sabiendo la verdad. O sea, qué importante es decir, la verdad, la reconciliación y la misericordia son esenciales para construir la paz. La verdad es contar a las familias, perdón, me están saliendo mensajes que no tienen que ver. A ver, ya. La verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Durante la época de la violencia, del terrorismo en el Perú, hubo muchos desaparecidos, algunos por los terroristas y otros por las fuerzas del orden. Entonces, la verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Igual en Argentina, durante las dictaduras, hubo muchos desaparecidos. Las madres de la Plaza de Mayo reclamando a sus hijos, esposos desaparecidos. La verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos durante el terrorismo. La verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. A esto se le llama la verdad, porque si queremos paz, tiene que ser en base a la verdad, no al ocultamiento, no a mirar hacia otro lado. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad y nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia, el odio engendra más odio, la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. La arquitectura y la artesanía de la paz. 1. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, sino que nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan. Frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. O sea, no se trata de homogeneizar, no se trata de que todos piensen igual, todos aportan, todos dan, pero busquemos en pos de búsquedas comunes donde todos ganemos. Lo que importa es el bien común. La reconciliación, 2. La reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una sociedad basada en el servicio a los demás,
más que en el deseo de dominar. El servicio a los demás. Hablábamos en el capítulo anterior de la mejor política, es al servicio de los demás y la búsqueda del bien común. La reconciliación se alcanza de manera proactiva formando una sociedad que esté basada en compartir con otros lo que uno posee, más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza posible. Ese acaparar riqueza genera más pobreza en otros. El esfuerzo por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno supone en todos un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa. En las familias, todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Cállate la boca, dice un papá autoritario y violento a su hijo que quiere decir algo. O, abuelito, ándate a ver televisión, ya nos la has contado 8 veces lo mismo. Sin anular al individuo. Todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Negociar, 4, negociar es desarrollar cauces concretos para la paz, pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiano. Siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Acudir a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a las sociedades agrícolas en la sierra, en la costa, esos que han sido invisibilizados durante tantísimos años. Acudir a ellos, ellos tienen una riqueza de concepto, una gran riqueza de cultura, la cosmovisión andina, la cosmovisión amazónica, cuánta riqueza ignorada, invisibilizada. Acerquémonos a eso, porque hay mucha riqueza que podemos adquirir. 5. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Ello nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar de los obstáculos y diferencias, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro. Esta cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana y el respeto por el bien común. El centro de toda acción política, la persona humana y el bien común. 6. Procurar la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados por algún conflicto histórico, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. 7. Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas.
Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Desarrollo humano integral. Yo pertenezco a un grupo que a veces visitamos y ayudamos a una casa de acogida que queda en Magdalena. En esa casa de acogida hay migrantes, la mayoría venezolanos, algunos colombianos. Nosotros frecuentemente llevamos bolsones de ropa, llevamos víveres, medicinas, hemos llevado médicos para atención médica, pero claro, si nos quedamos en eso, somos buen samaritano, pero se queda en un asistencialismo. ¿Cuál ha sido la iniciativa que con los conductores de esta casa de acogida se nos ocurrió? Se han comprado motocicletas, y se le ha dado a cada migrante una bicicleta para que haga delivery. Una bicicleta con su bolsón atrás, y han empezado a hacer delivery en restaurantes, en hoteles, en clínicas, hospitales, y a través de ese trabajo van pagando la moto, van amortizando el costo de la moto. La mayoría de los migrantes ya la moto es propia, ya terminaron de pagarla. Entonces, fíjense cómo con un poco de creatividad, un poco de imaginación, se logra hacer o convertir la beneficencia, que ustedes hablaban de canastas navideñas, que está muy bien, de almacenar productos o víveres y entregarlos a familias precarias. Está muy bien, pero a ver, con sus alumnos vayan descubriendo qué más se puede hacer, qué otras cosas podemos hacer. También con este grupo al cual yo pertenezco, hemos ido a Ticliochico. Ticliochico es la parte de ¿cómo se llama? Es la parte alta de Villa María del Triunfo, ya me acordé. En la parte alta le llaman Ticlio Chico, porque ustedes saben, Ticlio es un lugar de mucho frío, porque es el punto más alto del tren y de la carretera para llegar al Valle del Mantaro. Y Ticlio Chico son viviendas muy, muy precarias. Allí se han armado ollas comunes, sobre todo durante la pandemia, y que subsisten hasta ahora. Ollas comunes. Nosotros hemos repetidas veces llevando alimentos conseguidos a veces de donaciones de Canadá, de Europa, etcétera, que llegaban containers llenos de comida, y hemos ido llevándoles alimentos para las ollas comunes. Cada olla común atiende a unas 20 familias, y nosotros hemos estado apoyando a 40 ollas comunes en Ticliochico. Pero, nuevamente, nos quedamos en ser beneficencia, lo cual está bien, lo cual es la manera de ayudar, ¿no? Pero, Es ¿qué más se momentáneo, podía hacer? ¿Qué más se podía hacer? es momentáneo. Es momentáneo, porque una vez que consumen la donación que les hemos dado, se quedan otra vez en la precariedad. Resulta que estas ollas comunes tienen unas cocinas que fueron donadas también en algún momento, y ollas grandes. Y
cada ración que ellos dan a las 20 familias que atiende cada olla, reciben un sol como un costo simbólico. Con este sol que reciben de cada familia al recibir su alimento diario, con esta plata compran un balón de gas y con ese balón de gas cocinan. Pero el balón de gas les dura 15 días. El resto del mes, los otros 15 días, cocinan con madera, con leña. Madera que consiguen donde pueden. Van a los mercados y encuentran cajas de madera abandonadas. En fin, donde haya madera, ellos recolectan la madera y cocinan los otros 15 días. ¿Cuál ha sido el aporte que nosotros hemos ideado y que está recién en ejecución? Hemos encontrado unas cocinas mejoradas que trabajan con madera, con leña, pero que canalizan el calor a través de un sistema de fuga de agua, de fuga de aire, que permite duplicar el calor para la misma cantidad de madera. Esas cocinas mejoradas tienen además un tubo grande que sale y que calienta el hogar. Recuerden, en Ticlio Chico el frío es brutal en invierno y están todo el día metidos en la neblina que humedece la tierra, etc. Entonces, con estas cocinas mejoradas les estamos dando un instrumento para que ellas contaminen menos el aire, gasten menos madera y tengan una manera de calentar los alimentos de la olla común para las familias que abastecen. Bien, quería darles esos dos ejemplos de cómo ser buen samaritano, pero superar un poco esa etapa de la beneficencia. El valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de la sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. O sea, prefieren no hablar de reconciliación porque eso es una cosa que ya es normal, ¿no? Es normal en la sociedad. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otro domine la situación. Por eso consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos enfrentados. Entonces, piensan que hay que eliminar el perdón y dejar y sostener un equilibrio a fuerza de fuerzas entre los distintos. El conflicto inevitable. 1. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones también. 2. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia y la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. 3. Y Pablo dice que no injurien a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables, confiesa Pablo, acordándose de cuando perseguía a los primeros cristianos. Jesús dice, no piensen que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz sino espada. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos
sociales y que frente a ellos el cristianismo debe pronunciarse con coherencia y decisión. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así, ni hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amar bien al opresor es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Finalmente, el Papa nos dice, procurar la amistad social implica la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. Y pasaríamos al capítulo 8, ya nos queda una escasa media hora, a ver si logramos avanzar un poco. Capítulo 8. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, nos dice la encíclica Fratelli Tutti en su capítulo 8. Las distintas religiones valoran a la persona humana como hijo o hija de Dios y contribuyen en la construcción de la fraternidad y defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo interreligioso se hace para establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Cuando ustedes mencionaban de qué manera en su labor docente lograban hacer esta educación cívica, una de las que intervino mencionó cultivar valores. Es muy importante porque es una manera de vincular la educación cívica con la educación religiosa. Se vincula justamente en los valores, compartir valores. Esto es lo que el Papa Francisco promueve en este diálogo que tiene con todas estas religiones con los que se juntan, dialogan, hacen proyectos. En Lima y en el Perú hay a veces oraciones interreligiosas, hay marchas. Tratemos de enterarnos y de alguna manera asistir, porque esa es una manera de generar el ecumenismo que Juan XXIII lanzó con el Vaticano II. El fundamento último. Sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para la fraternidad, la igualdad entre los hombres, la convivencia y la hermandad. La apertura al Padre. Así le llamamos en nuestra religión católica, cristiana. En otras religiones se llaman de otra forma, pero siempre es ese ente creador, ese ente que generó la vida. Entonces, si no nos aperturamos al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para esa fraternidad que buscamos en todos estos capítulos, la igualdad entre los hombres,
aceptando al migrante, aceptando al pobre, aceptando al provinciano, la convivencia entre todos y la hermandad que buscamos. Si no existe la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder que utiliza todos los medios para imponer sus intereses y opiniones sin respetar los derechos de los demás. El totalitarismo moderno niega la dignidad de la persona humana y sus derechos que nadie puede violar, sea individuo, grupo, la clase social, la nación o el Estado. No pueden violar la dignidad de la persona humana. Desde nuestra experiencia de fe, sabiduría, debilidades y caídas, los creyentes de las distintas religiones hacemos presente a Dios en nuestras sociedades. Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se adora a ídolos y el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados, la humanidad se empobrece, privada de esperanza y de ideales. Causas de la crisis del mundo moderno. La conciencia humana anestesiada. El alejamiento de los valores religiosos. Estamos hablando de causas de la crisis en el mundo moderno. Conciencia anestesiada. Alejamiento de valores religiosos. El individualismo, el egocentrismo. Y las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en lugar de los principios supremos y trascendentes. No puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos, y no la reflexión religiosa. La identidad cristiana. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que hay de sano y verdadero, respetando los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas. Pero si la música del Evangelio deja de vibrar y sonar en nuestras casas, plazas, trabajos, política y economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer que está en el Evangelio. La Iglesia nos invita al amor universal. Nuestra Madre María, que recibió ante la cruz esta maternidad universal, con el poder del resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos y donde resplandezca la justicia y la paz. El gran ejemplo de María. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría, la China, por ejemplo, se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Es lo que se llama libertad religiosa. Este es un derecho fundamental. Necesitamos encontrar acuerdos entre culturas y religiones diferentes que nos permita una convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias,
y con la alegría de ser hermanos e hijos de un único Dios. Pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia, que se enriquece con sus diferencias y se reconcilien. Porque fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, donde cada uno hace su aporte distintivo. Urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. Jesucristo expresó que todos sean uno y tenemos el deber de dar testimonio del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. El Papa Francisco se reúne con frecuencia con representantes de otras confesiones, tratando de buscar eso, aquellos factores comunes que nos permiten creer en un ser superior, que nos permiten intercambiar estos valores comunes a casi todas las religiones. Camino de paz y amor. Entre las religiones es posible la paz y el amor de Dios en todas las personas sin distinción de religión, y si es ateo, es el mismo amor. Los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres, adorando a Dios y amando al prójimo, evitando toda forma de desprecio, odio, xenofobia o negación del otro. El culto a Dios no lleva a la discriminación, odio y violencia, sino al respeto de la vida, la dignidad y la libertad. El verdadero culto a Dios lleva el respeto de la vida de las personas, la vida del medio ambiente, de nuestra casa común, la tierra, el respeto de la dignidad y el respeto de la libertad. El terrorismo, venga de donde venga, amenaza la seguridad de las personas, propagando el pánico y el terror, y debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. La violencia fundamentalista en algunos grupos religiosos es causada por la imprudencia de sus líderes. Estamos llamados a ser dialogantes y a trabajar por la paz. Algunos líderes equivocados, líderes religiosos, imprudentemente generan violencia fundamentalista. Estamos llamados a ser dialogantes y a trabajar por la paz. En el encuentro fraterno con el gran imán Ahmad al-Tayeb, declaramos, dice el Papa Francisco, que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Esto lo han manifestado ambos, el Papa Francisco y el gran imán. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia. Dios, el Omnipotente,
no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello, quiero retomar aquí un llamamiento de paz, justicia y fraternidad. Una oración final que está en la misma encíclica Fratelli Tutti, la esperanza en medio de las sombras, inspirada por Fratelli Tutti. Perdón. Que tu luz atraviese las sombras oscuras, oh Señor. Que tu esperanza crezca en nuestros corazones, incluso cuando el cielo se siente ominoso. Miedo, aislamiento, individualismo, conflicto. Estos son los vientos que soplan ráfagas de racismo y desigualdad en nuestro mundo del descarte. Pero nos salvamos juntos, no solos. Enséñanos, Señor, a tener esperanza. Muéstranos la bondad que sigues sembrando. Muéstranos la audacia del amor para rechazar el miedo y abrazar al prójimo. Haz fértil el suelo donde caen las semillas. Tu lluvia suave y cálidos rayos de sol. Que sepamos que tu amor brilla intensamente a través de sombras oscuras, que tu esperanza brille de nuevo. Perdón. Fratelli Tutti, como les dije al comienzo, yo voy a facilitar para que les llegue a todos ustedes el PowerPoint completo. Solo hemos desarrollado 4 capítulos porque el tiempo no daba para más. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran dar en los minutos que nos quedan, pueden abrir sus micrófonos, pidan la palabra. Profesor, buenas Sí, tardes. adelante. Sí, yo soy el profesor Vega Mata Gerardo. Ok, Gerardo, adelante. Ya, interesante en cuanto al alcance que usted nos está dando y la verdad que usted nos llama a reflexionar como profesores de religión, ¿verdad? De que sabemos muy bien que los valores siempre salen de casa y sobre el ecumenismo. Usted ha dicho bien claro que la fraternidad entre los hermanos separados, como, discúlpeme que diga de esta manera, separados no podría darse en este caso, porque todos somos hijos de Dios. Y la verdad que me llama la atención en cuanto a mis estudiantes. Eh, hace como 2 días me di cuenta de que estaba con un estudiante que pertenecía a los israelitas y otros a Testigos de Jehová, y estaba llevando el curso de religión. Y en eso le invito a la iglesia a celebrar, porque nuestro colegio celebra su aniversario esta semana que viene, el 27, y me dice, profesor, discúlpeme, no va a participar. ¿Por qué? Le digo, es que yo soy israelita. Así, le digo, ¿qué? Pero si tú eres mi tutora, mi coordinadora, le digo, ah, qué bien, ¿eh? Le digo, más bien te felicito por lo que tú estás llevando el curso de religión. No, profesor, me interesa lo que usted nos enseña. Y eso ah, me sentí bastante feliz porque al ver de que yo estaba enseñando a un estudiante que era israelita y sus padres también habían sido israelitas, son israelitas, y también otro estudiante testigo de Jehová. Mira qué bien, ¿no? Y ante todo ello, eh, otra cosita en este caso, por favor, y
ante la modernidad de la iglesia, ante la modernidad, la iglesia tiene un reto bastante, ¿no? Muy importante. Y la verdad que a veces nos pone ante la pared porque no sabemos qué hacer cuando nuestros estudiantes están con los celulares, están con el internet.